Estamos en el monasterio de San Martín Pinario, se lo voy a decir a todas las personas que están aquí, y por tanto esta webinar va a estar compartida también en directo con todos los asistentes que vienen hoy a San Martín Pinario aquí en Santiago a disfrutar de esta jornada. Esta es una de las jornadas que están completando el tour de conferencias, el tour ICC, que da la presentación al Festival No Solo Coaching. Hola a todos. Al Festival No Solo Coaching, que es un evento donde vamos a conjugar no solamente dar a conocer y a disfrutar de lo que significa la disciplina del coaching, sino que vamos a ir un paso más allá y combinarlo con otras disciplinas, como puede ser pues, la programación neurolingüística, el budismo, la hipnosis ericksoniana dentro de la programación neurolingüística, es decir, disciplinas que tienen que ver con el desarrollo socioemocional y el desarrollo humano, y también combinada con la música, con el teatro, es decir, con todas esas artes que también están y forman parte del ser humano, precisamente para darle una amplitud mucho más global a lo que significa pues precisamente el desarrollo y la evolución. Ya empecé. Claro, yo me presenté a los que estaban aquí online. Vale, yo ahora mismo estoy con San Martín Pinario, si me permitís. Sí, yo creo que me ven aquí perfectamente. Y efectivamente, os queremos dar las gracias, ¿no?, a vosotros pues, por estar aquí. Os pedimos disculpas por si ha habido algún tipo de error en esa recepción de mails. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo por el esfuerzo y por la comprensión. Y como estaba comentando, esta es una de las jornadas que están completando un camino que nos van a llevar al 26 de octubre a Madrid, al Festival No Solo Coaching, que era este festival del que os estaba ya hablando, ya tan emocionada que efectivamente ya me adelanté y me lancé. Es un festival, como os decía, que aglutina muchas disciplinas, ¿no? Y que van a venir además personas reconocidas a nivel internacional. Va a estar con nosotros Andrea Laches, ¿no?, que las personas que conocéis y seguís el mundo del coaching y sobre todo la International Coaching Community, sabéis que es una de las fundadoras de la International Coaching Community junto con Joseph O'Connor. Pues vamos a tener la suerte de que va a compartir con nosotros pues esa jornada en el Festival No Solo Coaching. Y además estará también pues Alexandra Lemos, Fidel Delgado, que para los que no lo conocéis es una persona muy reconocida y la verdad es pues todo un crack, ¿no?, a todos los niveles. Personas también de la talla de Luis Bueno, que como decía antes, vamos a hablar de hipnosis ericksoniana y él es un gran maestro de la hipnosis ericksoniana y del poder que tiene la inducción en nuestro estado y en nuestro comportamiento. También estará con nosotros ese día Jorge Salinas, que también para las personas que conocéis y seguís el desarrollo del coaching es pues uno de los creadores de liderazgo de una empresa también que se dedica a impartir formación y a impartir procesos de coaching en Madrid y también es muy reconocida. 26 de octubre en Madrid el festival. Este, digamos, es una probadita, una píldora de lo que también vais a poder compartir allí. Y va a estar, bueno, pues sin más preámbulos, también va a estar Daniel y Terry McLean haciendo una obra de desarrollo personal para dar a conocer unas etapas que además hoy vamos a poner a modo, como decía, de probadita aquí en la charla que va a dar Daniel. Por medio de una obra de teatro vamos a comprender la evolución por la que pasa el ser humano en las distintas etapas de la vida y cómo esa evolución nos condiciona en nuestra relación con nosotros mismos y también en nuestra relación con los demás. Y además, por medio de la obra del teatro, donde se va a combinar música, se va a entender y a integrar de una manera muy especial, os lo aseguro. No es solamente asistir a un congreso o a una conferencia, sino que lo que se va es a vivir una experiencia. Por lo tanto, bueno, os aseguro que va a ser un festival que os va a marcar de alguna manera. Ya lo hicimos aquí en Santiago hace pues casi 3 años, en el 2016, con más de 200 personas que acudieron al Teatro La Salle. Y por eso estamos seguros de que va a ser una jornada en Madrid única, porque aquí lo fue. Aquí fue una jornada que compartimos, bueno, pues muchas vivencias y muchas experiencias. Por eso nos animamos a recomendarlo. Además, es un festival en el que todos los beneficios que recaudemos pues van a ser donados a la Fundación Vicente Ferrer.
Por lo tanto, ya no solamente es que la experiencia sea muy buena, sino que el fin y el propósito del festival pues también tiene efectivamente ese fin altruista y ese fin que nos hace sentir útiles y que nos hace sentir bien. Por lo tanto, bueno, esta es, como decía, uno de los caminos. Esta conferencia de hoy, esta jornada de hoy es uno de los caminos que nos van a llevar al 26 de octubre en Madrid, donde os esperamos a todos. Si ya estáis aquí, seguramente, y a todos los que estáis ahí también os esperamos. Y bueno, eso lo queríamos decir ahora al principio de la jornada porque consideramos que es muy importante saber que nosotros hacemos estas jornadas con el fin no solamente de dar a conocer el coaching, sino también de que os puedan servir y que todo lo que vamos a trabajar aquí hoy, esta tarde, lo podáis llevar ya integrado, lo podáis llevar dentro para poderlo aplicar a vuestro día a día, ¿no? Esa también es otra de nuestras misiones, que conozcáis el coaching, pero que lo integréis y que lo utilicéis como una herramienta muy potente y muy poderosa en vuestro día a día. Y ya te voy a empezar a presentar. Claro, por supuesto, eso lo iba a decir al final, pero bueno, ya también lo digo ahora al principio. Nosotros, como os decía, hacemos este tipo de jornadas para presentarlas, bueno, para dar a conocer el coaching y que se aplique y que se integre en vuestro día a día. Y aquellas personas que efectivamente tienen curiosidad por seguir profundizando más en cómo pueden aplicar el coaching, pues acuden a nuestras formaciones y nuestras certificaciones. Y también por eso este tipo de jornadas nos ayudan a que las conozcáis todos, ¿no? Nos sirven de presentación de las formaciones y de las certificaciones que tenemos ahora mismo. El mes de junio, la certificación de Coaching for Evolutions, interesados, ¿no?, en cómo es el desarrollo de esa formación, 1 y 2 de junio aquí, además aquí en el Monasterio de San Martín Pinario, y en agosto tendremos la certificación internacional de coaching de ICC, para aquellas personas que ya, bueno, pues no solamente busquen una formación, sino además completarlo con una certificación a nivel internacional. Por lo tanto, como bien decía Daniel, esta jornada, como las que ya hemos tenido en Lugo, en Coruña y en Ferrol, y las que seguiremos teniendo en Galicia y en Madrid, en el resto de ciudades, pues nos sirven para que conozcáis más de cerca las certificaciones que están a vuestra disposición por si estáis interesados en el camino bueno, de seguir ayudando por medio de estas disciplinas. Ahora sí que me voy a callar, Daniel, y ahora te voy a dar paso. Pero primero lo voy a presentar para los que no lo conozcáis, porque muchos de vosotros ya conocéis a Daniel y los que estáis ahí también lo conocéis. Pero para los que no lo conozcáis, os quiero presentar a Daniel de la manera en la que, claro, de la manera en la que lo veo yo. No lo puedo presentar de otra forma, ¿no? Para mí, Daniel, que lo conozco desde hace ya bastantes años, desde el 2010, creo que nos conocimos, o en el 2009, de hace muchos años. Para mí, Daniel es una persona que no solamente es un gran conocedor de la disciplina del coaching y un gran coach, sino que para mí, y como lo estoy viendo desde hace ya muchos años y como lo estoy sintiendo, es como un maestro, como una persona de la que aprendes todos los días. Fijaros que yo tengo la suerte de poder estar escuchando a Daniel muchas veces, en muchas ocasiones. He compartido muchas formaciones con él y muchas jornadas. Y aunque esta jornada u otras las haya escuchado muchas veces de él, cada día saco cosas nuevas. Y eso no lo podemos decir de cualquier persona. Para mí eso es efectivamente una persona que te enseña, y sobre todo que te ayuda a aprender, más que te enseña, ¿no? Y ese aprendizaje que podemos sacar cada uno de nosotros mismos, gracias a personas como Daniel que te inspiran, para mí es lo que yo llamo maestro. Por lo tanto, es mi maestro de coaching y es mi maestro de muchísimas más aprendizajes que tengo en el día a día. Además de eso, pues es, como os decía, trainer de la International Coaching Community, ¿no? Uno de los pocos trainers que hay no solamente en el mundo, sino que además no solamente de coaching individual, sino también de coaching de equipos, que no es una disciplina muy conocida y muy utilizada y que no hay muchas personas que tengan la experiencia y sobre todo que hayan investigado tanto en el campo del coaching de equipos como lo está haciendo Daniel. Pero es que además también ha investigado y estudiado otras disciplinas distintas del coaching, como la teoría de desarrollo socioemocional humano de Otto Lasker. Además, no solamente la ha estudiado, sino que ha compartido con él muy buenos momentos y además, bueno, ha traducido los libros de Otto Lasker al castellano y tiene muy buena relación con él, así como con Lars Erik Unestal. Ha traído el entrenamiento mental aquí a Santiago de Compostela y a España.
O sea, que es una persona inquieta, curiosa, que busca el conocimiento, el autodesarrollo y que además lo comparte, ¿no? Y estas jornadas, pues precisamente es la prueba de que comparte todo lo que aprende y todo lo que quiere efectivamente mostrar. Esa es otra cualidad de lo que yo llamo maestro. Y bueno, con él y sin más preámbulos os quiero dejar porque os va a hablar hoy de qué tipo de líder o qué líder es aquel que surge a partir de los 40 y qué tipo de personas somos también cuando surgimos a partir de los 40. Y bueno, de una manera muy especial os lo va a contar. Y ya que sí, sin más preámbulos, ya os pido que le deis un fuerte aplauso porque la verdad se lo merece. Se ve en un recuadro, muy bien se ven los dos. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer el estar aquí en Santiago en esta tarde de viernes, sobre todo que no es propicia para ir a la playa ni nada parecido, sino que como llueve y tal, estamos aquí de maravilla en este monasterio de San Martín Pinario, un espacio tan inspirador para mí y espero que para todos, ¿no? Cuando estamos aquí dentro da la sensación de que estamos como en una montaña, alejado de todo, rodeados de piedra por todos lados, con espacios muy amplios. Y por eso es un sitio ideal para el recogimiento y para investigar en uno mismo. Y lo vamos a hacer, lo primero, muchas gracias a Marcela por todo lo que ha comentado y por la presentación que ha hecho. Con esas expectativas tal como la pones, pues les voy a decepcionar, pero bueno, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, hoy lo que vamos a hacer ahora es esta conferencia, que también nos acompañan pues muchas personas. Muy buenas tardes, buenos días si estáis al otro lado del Atlántico. Es un placer el que también podamos estar unidos con otros hogares, con otros lugares profesionales, allí donde estéis, poneros cómodos y sentiros como si estuvierais aquí acompañándonos en esta conferencia. Bien, pues en esa conferencia pues nos van a acompañar y después, ya no, una vez acabemos y nos despidamos de nuestro público a través de Internet, pues vamos a tener unas experiencias de una herramienta, una herramienta que la mitad de vosotros vais a experimentar cómo es capaz de cambiaros hoy mismo, en esa hora que le vamos a dedicar en la segunda parte de este tour, de este taller del tour. Y la otra mitad vais a hacer de coaches. A lo mejor es necesario que personas que no han estudiado coaching hagan de coaches y veréis que sois capaces de hacerlo siguiendo unas pautas. Así que la mitad serán coaches, la mitad coachees. Coachee quiere decir no es cuando estornudas. Coachee es cuando la persona que está recibiendo coaching, perdón. Está el coach y la persona que recibe el coaching se llama coachee. Entonces así ya lleváis algo para hoy viernes, pues si salís por ahí a tomar algo y estáis con un amigo, te pregunta dónde vienes, pues vengo de hacer coaching, pero hice de coachee. Y entonces la persona dirá, Dios mío, ¿cuánto has aprendido? Qué palabras tan maravillosas y cómo todo ese conocimiento. Entonces podrás vacilar con estas palabras que os estoy enseñando, por lo menos ya te llevas algo. Y entonces en esa última hora vais a tener una experiencia bien potente en vuestra piel, sea como coach, sea como coachee. Yo os explicaré cómo hacerlo. Es una forma muy fácil porque la voy a guiar yo, voy a guiar ese ejercicio, esa herramienta y veréis cómo se pueden ver las cosas de forma muy diferente. Lo veremos después. Bueno, pero antes tenemos algo muy importante para mí como es la conferencia, realmente nuevo. O sea que si hay un momento para destrozar las expectativas que puso Marcela, es este. Porque voy a contar cosas que conozco desde hace mucho tiempo y cosas que conozco bien, pero las he engarzado para dar un mensaje de una manera un poco distinta. Es la primera vez que doy este mensaje de esta manera. Por tanto, es la cosa bonita de algo completamente nuevo, lo que os voy a contar. Lo cuento por primera vez de esta manera, o uniendo las ideas de esta manera. Y Marcela también lo va a ver así. Y por otra parte, pues vais a sufrir los fallos que pueda haber en esta primera vez, así que en ese sentido lo siento. Pero creo que os va a gustar y sobre todo aquellos que hayáis venido por el tema del liderazgo, creo que os va a resultar muy útil para el día a día. Bien, en primer lugar, de lo que vamos a hablar es de... Estos días me han preguntado, oye, ¿y el Renacimiento
Tiene que ser a los 40 exactamente. ¿Y qué pasa si me adelanto, si me retraso? Lo de los 40 ponemos por poner un número que llama la atención, precisamente para que hagan esta pregunta, porque siempre se habla también de la crisis de los 40, ¿no? Y dices, joder, pues si se habla de la crisis de los 40, pues vamos a hablar del renacimiento de los 40, que es más bonito. Y al final es lo mismo, exactamente lo mismo. El renacimiento solo viene después de la crisis. Y la crisis viene para que exista un renacimiento. Eso es, digamos, está más que demostrado por la teoría de las etapas. Y yo creo que quien está ahí o quien ha estado se da cuenta de que hay cosas que no vas a descubrir si no es a base de que la vida te dé un pequeño meneo o que tú llegue un momento en que estés insatisfecho. Porque sin esa insatisfacción no eres capaz de buscar más. No eres capaz de escarbar lo que hay que escarbar, sino que vas a quedar en tu zona de confort y plenamente satisfecho, cosa maravillosa, que no tengo nada en contra. Pero cuando hablamos de renacimiento viene precisamente, como vamos a ver, de una insatisfacción. Así que, si tienes ese renacimiento antes de los 40 o después de los 40, no te preocupes, porque es difícil acertar justo a los 40, el día de mi cumpleaños, ¿no? Ya sería casualidad. Entonces, sí que se relaciona con la crisis de los 40, eso sí, porque la crisis de los 40 se le llama a esa crisis existencial, que es de lo que vamos a tratar hoy. Vamos cumpliendo años y ese es un buen indicador, ¿no? Un indicador claro. Yo nací en el año 69, yo la crisis de los 40 ya la dejé atrás, ya estoy con la de los 50 justo. Y vas cumpliendo años, vas poniendo una velita más y ese es un buen indicador de que, un indicador muy claro de cómo va pasando el tiempo. Y la crisis de los 40 tiene esa cosa, o de los 40, de los 50, bueno, ya cuando cumples una edad, en la que te das cuenta, yo le llamo la segunda etapa de la segunda parte de la vida. La segunda parte de la vida es cuando te das cuenta de que todas aquellas pues, ideas juveniles, deseos de grandeza, de éxito, pues como que se vienen un poco abajo, ¿no? Porque si has tenido éxito, te das cuenta de que eso de la felicidad, de la que se habla siempre, no está ahí. No está en conseguir el éxito, no está en tener el coche que tengas, no está en tener una casa más grande, con una hipoteca más grande. No está ahí. Eso está muy bien y puede venir muy bien, pero la felicidad no está ahí. Y eso te das cuenta cuando ya ha pasado un cierto tiempo, no antes. Igual que si no has tenido éxito y todo el éxito en todas las cosas que querías, como suele pasar, ¿no? Que en unas tienes más éxito y en otras menos, sino que pues, hay cosas en las que no has alcanzado lo que querías, pero te das cuenta igualmente que aunque no hayas alcanzado lo que querías, no estaba ahí la felicidad, no es eso. Entonces, hay un momento en la vida en el que empiezas a mirar hacia adentro, no hacia afuera, no hacia lo que consigues fuera, sino hacia adentro. Eso es una cuestión, lógicamente, que necesita tiempo. Eso que le llaman también la madurez, ¿no? La madurez como persona. Luego también está que tú te miras en el espejo y empiezas también, no solo son las velitas, sino que también empiezas a ver cambios. Eso es un indicador también importante de que va pasando el tiempo y van pasando las etapas. Pero hay un indicador que también somos capaces de identificar, somos capaces de sentir, que es tu cuerpo. Y tu cuerpo te informa, es una brújula perfecta, es un sensor perfecto de cuando estás bien o cuando no estás bien. Si yo os pregunto, ¿cómo estás? Pues lo que haces es ir a ver cómo te encuentras, cómo está tu cuerpo y si estoy cansado. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cansado. O estoy tenso, porque el cuerpo está tenso. O estoy así raro, porque el cuerpo está raro. Y más que el cuerpo, sobre todo cuando hablamos de las cosas importantes para ti. Cuando hablamos de cómo estás a nivel vital. ¿Estás feliz? ¿Te sientes satisfecho con tu vida? Eso vas a un sitio que puede estar un poco cerca del corazón, o puede estar en el corazón. Y eres capaz de realmente estar feliz si sientes bienestar, si estás consiguiendo lo que quieres. Tienes ese sensor y no te engaña. Y esto es lo que en un momento de la vida te puede estar diciendo, es buen momento para renacer. ¿Y cuándo son esos momentos de renacimiento? Bueno, a veces la vida cambia. Y en ocasiones somos capaces, y en otras ocasiones no somos capaces de responder a ese cambio. Porque es que el cambio es muy difícil. Ese cambio a veces requiere de innovaciones sorprendentes,
de formas completamente nuevas de hacer. Ya te tiene que dar un meneo. ¿Por qué? Porque a lo largo de mucho tiempo de nuestra vida, a lo largo de esa primera etapa de la vida, lo que hacemos es aprender modelos, aprender cómo se hacen las cosas, aprender de nuestros jefes, aprender de nuestros padres, preguntar cómo se hacen las cosas. Y tenemos modelos habituales, sociales, los modelos que nos han enseñado, los modelos de cómo funciona el ser un líder, cómo funciona ser padre, cómo es eso de tener éxito, cómo se consiguen las cosas, ¿no? Tantos libros que hay, cómo vender, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Entonces, nosotros buscamos esos modelos y los tratamos de reproducir durante la primera etapa de la vida. Por eso, solamente vamos a ser capaces de ir a otro sitio que no sean esos modelos si tenemos retos suficientemente fuertes. Si la vida nos pone delante dificultades que no admiten solución mediante esos modelos. ¿Se entiende esto? Porque esta es la clave de ese cambio que es necesario. Me he acordado estos días que estaba preparando esta conferencia, me he acordado un día de una cosa que no creo ni siquiera que Marcela sepa, porque hasta me da vergüenza contarla, pero la voy a contar, ya está por internet y todo. No nos escucha casi nadie. Yo cuando estaba en el banco, yo trabajé en un banco, muchos ya lo sabéis, otros no, pero que conste, no lo oculto, eso no lo oculto, eso lo digo siempre. Y a veces cuando lo digo, claro, me dice, claro, ya se te notaba que habías trabajado en un banco. Bien, yo trabajé en un banco durante mucho tiempo y no solo eso, lo peor es que fui director de oficina. Y no solo eso, peor todavía, fui director de zona, o sea, era el típico que dirigía pues una red de oficinas, o sea, digamos que una red de oficinas estaba dentro de un territorio y yo era el que dirigía ese territorio, es decir, que tenía como, digamos, me encargaba de dirigir a los directores de esas oficinas. Y viene a cuento, porque eso que iba a contar, esa intimidad que iba a contar, es que, bueno, a mí me fue muy bien dentro del banco. Fui director de oficina pequeña, mediana, de oficina principal, y por eso me ascendieron después a una dirección de zona. Y siempre había tenido muy buena relación con todas las personas dentro de mis oficinas. Habíamos hecho equipos realmente poderosos, potentes, muy potentes. Y todo el mundo de esas oficinas, que cuando me junto con ellos suele decir, oye, aquella época fue fantástica y demás. Pero cuando empecé en la zona, como iba con ese impulso juvenil, pues cuando llegué a la zona, igual tenía 29 años, una cosa así, la directora de zona. Con el mismo impulso juvenil que venía de dirigir las oficinas. Pues claro, vamos a conseguir el objetivo. A mí lo de los objetivos me encantaba. Y cuando trabajábamos en equipo dentro de las oficinas, pues le contagiaba eso a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando diriges una zona, tú eso no lo estás contagiando en el día a día. Y lo que estaba pasando, y yo no me daba cuenta, es que lo que estaba llegando era la exigencia de que teníamos que conseguir el objetivo. ¿Y cómo me di cuenta? Me llegó una carta de los sindicatos. Eso fue, creo que, de los golpes más duros que me he llevado en mi vida. Pero no por la carta en sí. Pero entonces, estoy haciendo esto y para que darme cuenta me tiene que llegar una carta de los sindicatos. Hombre, se ve que había uno que estaba más hasta las narices de mí, que tenía todos, sino que, bueno, estaba hiriendo alguna sensibilidad, no todas, y no me estaba dando cuenta, ¿no? El hecho es que eso me creó bueno, no sé si llega a trauma, pero me creó un impacto muy grande. Yo me acuerdo que decía, joder, si es que si se entera mi madre de que los sindicatos me han tenido que mandar una carta, es que me muero. O sea, estaba rompiendo con todos mis valores, porque desde que había empezado en el banco, pues uno de mis principios era tener un equipo unido, que la gente esté contenta, ¿no? Y eso recuerdo que me creó un impacto muy, muy grande. Dejé el banco años después, no fue por eso, ¿no? Pero eso afectó mi forma de dirigir radicalmente. O sea, yo a partir de ese momento dije, cualquier cosa menos esto, cualquier cosa menos esto. Y cambió completamente mi forma de dirigir, porque yo dirigía, igual que le pasa a todos los líderes, lógicamente hoy hemos dicho que vamos a hablar más de liderazgo, ¿no? Todos los líderes han aprendido de sus jefes. Entonces tú podías estar hasta las narices de tus jefes, pero es lo que estás aprendiendo, no estás aprendiendo otra cosa. Luego lo que puedes hacer es lo mismo que hacía el jefe o lo contrario que hacía el jefe.
Y posiblemente no sea ni una cosa ni la otra. Pero no has aprendido otro sistema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Aunque no te guste cómo te han dirigido, es lo que has mamado. Y yo, pues dentro del banco había mamado pues una forma de dirigir positiva, de respeto a las personas, lo tengo que decir, pero también exigente. Y ese momento, ese impacto que me produjo esa carta de los sindicatos, me hizo buscar mi propia forma de dirigir, exclusivamente desde las personas. Evidentemente, el objetivo había que compartirlo y había que tratar de conseguirlo. Pero jamás, o sea, y poniendo toda la atención en el respeto por las personas. Lo primero de todo, porque sentí que para mí los objetivos eran importantes, pero eran mucho más importantes las personas. O sea, sentí que mi corazón se rompía, el corazoncito ese que salía antes, ¿no? Se rompía radicalmente. Y fue muy importante para mí darme cuenta de eso. Así que no sé si tanto como este gallo que veis ahí, el cambio que di, no sé si fue tan imaginativo, seguro que no doy para tanto, pero sí que fue algo completamente nuevo, no tenía nada que ver con lo que yo había mamado antes. Así que yo creo que de alguna forma eso fue un renacimiento, fue al menos un cambio en mi forma de hacer, gran dificultad de la vida y que no tenía que ver con los modelos sociales, que es características de ese renacimiento que llamamos nosotros. El cómo te reinvertas tú. No es cuestión de que en lugar de hacer igual que estos, voy a hacer igual que estos. No, no. Te buscas tu propia, encuentras tu propia forma de hacer algo importante, como en este caso, como en el trabajo, como era liderar. Esto se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Y si, por ejemplo, ¿quién tiene niños adolescentes, hijos adolescentes aquí? ¿Sí? Pues a lo mejor en algún momento te obligan a reinventarte, ¿no? En algún momento te obligan a decir, uy, que la perspectiva que tengo ahora mismo y tal como le estoy hablando, lo que le estoy diciendo y la relación que estoy teniendo con él, esto no funciona, pero nada. No sé si quienes ya habéis tenido hijos adolescentes os ha pasado, pero yo creo que los míos creo que me pasará. No sé, hoy viniste, pues no sé si a lo mejor os ha pasado en algún momento, ¿no? Es que eres un ángel, Claro, así cualquiera. Eso entonces no tiene mérito, ¿eh? Pues eso al revés, tiene todo el mérito, ¿no? Porque a veces hay que pensar yo de hecho es una perspectiva que tengo, ¿no? Durante todo el tiempo que tienes hasta los 15 años, es el tiempo que tienes para que a los 15 no lo pases muy mal, ¿no? El poder tratar de insuflarle o transmitirle cosas que permitan que la relación después siga siendo como deseas. Pero en todo caso, hay momentos en la vida, en papeles importantes que tienes, como el de líder, como el de padre, como el de madre, como de pareja, el de amigo, el de hijo. Habéis tenido un impacto duro que os ha obligado a reinventaros. De esto se habla cuando se habla del renacimiento. Vamos a hablar en términos de liderazgo, porque hoy queremos hablar de liderazgo y porque así lo hemos anunciado, pero se puede aplicar casi directamente lo mismo en términos de, por ejemplo, tu labor como padre o amigo incluso. Hay otras veces en los que el entorno no está cambiando, el entorno no te está obligando, las dificultades no son tan grandes como para obligarte a ese cambio, pero algo dentro de ti hace que veas las cosas diferente, ¿no? Y esto es muy habitual también. Yo cuando dejé el banco no fue porque hubiera una dificultad excesiva, mayor que en otros momentos, sino era por un estado de saturación y de decir, yo no me veo con esto hasta los 65 años. Es decir, un trabajo que hasta ese momento me iba bien, llegó un momento que algo dentro de mí me hacía ver la vida de una forma que no es de trabajo. La vida que yo veía no se parecía a la que trabajo. Por tanto, en ese momento fue más algo dentro de mí que me pedía vivir la vida de otra manera. Y esto
es el caso también. Trabajaba en una gran organización, voy a tratar de no decir el nombre, igual se me escapa, espero que no. Pero en una gran organización tampoco pasaría nada, pero prefiero guardar la confidencialidad. En la que se había hecho una reestructuración muy grande y esta persona, cuando se hizo una reestructuración en una gran organización es que se han echado a no sé cuántos o a la calle o lo han democionado o los han rejubilado o algo, ¿no? Una reestructuración. Y él, digamos que había sobrevivido dentro de esa reestructuración y todavía tenía un puesto directivo de alta dirección. Pero, o sea que, digamos que le había pegado un pequeño meneo a la vida, pero continuaba, no había sido el susto tan grande. Pero él veía que la forma en que él dirigía no le satisfacía. Algo parecido a lo que os comentaba de mí antes, ¿no? Él decía, claro, es que yo veo que la gente no participa, que la gente no tiene proactividad, que mi equipo está esperando a que yo le diga, dando instrucciones, que no tienen imaginación, que no tienen creatividad. Pero hablando en el coaching es algo que, claro, el coaching lo que consiste es en que la persona hable, porque tú cuando estás hablando realmente estás pensando, ¿no? A veces se dice, no, es que estaba hablando, uy, perdona, que estoy pensando en alto. Siempre estás pensando en alto. Hablar es pensar en alto. Entonces, tal como transcurría la conversación de coaching, la persona empezaba a darse cuenta y acabó dándose cuenta, ¿no? De que, ostras, claro, es que no les escucho. No tienen autonomía porque además les doy todas las instrucciones, les doy todo hecho. Claro, es que los planes los hago yo. Y luego espero que los cumpla. Entonces, ¿cómo van a tener proactividad? Hay veces que echo de menos la proactividad, pero ellos no están acostumbrados a la proactividad. Están acostumbrados a que yo planee, que les dé las instrucciones y a tratar de cuadrar exactamente lo que hacen con las instrucciones que les doy. Entonces, si tuvieran la costumbre de ser proactivos, pues a mí me parecería mal. Entonces, la persona se estaba dando cuenta de que algo dentro de ella le estaba pidiendo que cambiaran las cosas. Le estaba pidiendo tener un equipo participativo, un equipo con vida, que la gente piense, que vea que los demás son mejores que él, me decía. Me gustaría que los demás sean mejores que yo, pero para eso tienes que empoderarlos. Y la persona, y cuando hablamos de coaching, no es cuestión de que el coach te diga, bueno, pues entonces para lo que quieres tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. ¿No? Como podría ser una dirección similar al coaching, escuchando, como parece como que el coach le va a explicar cómo tiene que liderar. Nada más lejos de la realidad. Todos somos capaces de encontrar esas nuevas soluciones. Posible de madurez, ¿eh? A lo mejor con 20 años no somos capaces. Pero cuando ya hemos trabajado sobre modelos de otro, modelos sociales, modelos de lo que hemos hablado, como para crear nuestros propios modelos. Pero necesitas hacer una introspección, despertar esos modelos, darte cuenta, trabajar sobre cómo hacerlo. Y eso es lo que haces en la sesión de coaching. Entonces esta persona, al final, se dio cuenta de que efectivamente me tengo que callar, tengo que pensar menos y mejor, y tengo que escuchar, y tengo que dar oportunidad de que se equivoquen. La propia persona se da cuenta. Yo creo que todos nos damos cuenta de esto que a veces nos puede decir el coaching y nos puede decir las grandes teorías de liderazgo. Nos damos cuenta todos. En el momento en que nos paramos y lo vemos. ¿Qué ventaja tiene cuando nos damos cuenta nosotros si no nos lo cuentan? Ahí es donde empieza el renacimiento. Porque si no lo que estamos haciendo es cambiar. Voy a hacer como este, lo cambias por voy a hacer como este otro. Y eso no es renacer. El poder no está naciendo de ti. No te estás empoderando, no te estás creando a ti mismo, no estás creando tu vida. No te estás dando permiso para ser tu propio creador. ¿Se entiende la diferencia? Siempre que haya que tú estés cambiando cuenta de que la forma en que estás haciendo las cosas no es correcta y te das cuenta de que hay otra forma, de momento te das cuenta de que el poder lo de pensar nuevas soluciones, de crear formas diferentes, que no tienes por qué seguir los modelos de nadie. Eso es autocreación. A veces lo que queremos es cambiar un modelo por otro modelo. La insatisfacción continúa, porque no estás dando satisfacción a algo muy importante en el ser humano, que es la capacidad de crear. ¿No os pasa a vosotros, a vosotras, que tenéis capacidad y deseo de crear mi propia forma de hacer las cosas? ¿No os pasa? En cualquier aspecto.
quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Nos pasa eso? Pues ten cuidado porque es autocreación, ¿eh? Claro, porque si no es así, lo que sucede es que genera dependencia. Porque imagínate que el coach te dice, no, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Cuando tengas una dificultad, ¿qué vas a hacer? Pues le vas a llamar al coach. Es decir, que no vas a sentir que tu vida depende de ti. En cambio, si eres tú quien lo ha pensado, eres tú quien diseña la nueva forma de hacer las cosas, entonces vas a poder confiar en ti. ¿Qué hay más importante para la autoestima que confiar en uno mismo? ¿Se entiende? ¿Sí? Esa etapa de renacimiento consiste en abrir tu capacidad de crear tu propia vida, de crear tus propias soluciones y no pensar que dependes de encontrar a alguien que lo sepa hacer o un modelo que... ¿Dónde está el modelo, la fórmula mágica para poder hacerlo? La fórmula mágica descubres que la tienes tú. Y esta persona que estaba hablando la descubrió perfectísimamente. Y voy a explicar después el modelo que utilizó, el modelo, digamos que lo que él utilizó es algo que podemos aprender. Pero no es lo mismo cuando lo aprendes que cuando te das cuenta tú de cómo aplicarlo en tu propio equipo. ¿Bien? Entonces, esta persona empezó, lo primero, la primera reunión que hizo fue, dijo, en esta reunión, primero me había explicado cómo la había planeado hacer. Me explicó cómo la había planeado esa reunión. Claro, estaba hablando él todo el rato, explicando un montón de cosas, claro, porque hay que comunicar esto, hay que comunicar lo otro. Y le digo, entonces, ¿cuándo van a pensar ellos? ¿Cuándo van a darte ideas? ¿Cuándo van a pensar ideas y decírtelas? Cambió totalmente la reunión que iba a hacer. Era una reunión importante, sobre un cambio importante que iban a hacer. Y la reunión consistió en 1 hora. Él explicaba los cambios que le habían explicado a él, es decir, transmitir lo que a él le habían dicho, y el resto del tiempo construir el nuevo plan entre todos. ¿Cuál es la ventaja de construir el nuevo plan entre todos? Que todos estaban aportando su conocimiento, cosa que muchas veces los líderes no utilizan. Cuando tenemos un equipo debemos pensar que tenemos un montón de antenas. Si solo utilizas las tuyas, estás perdiendo un montón de información. Pero eso no es lo más importante, porque lo que estaba sucediendo es que cada uno estaba aportando nuevas soluciones ante ese cambio que tenían por delante, el líder también, lógicamente, y además estaban cada uno escuchando lo que aportaban los demás. Y eso tiene una gran ventaja. Porque a veces necesitas de las ideas de los otros, las buenas ideas. Y en el momento en que tú estás aportando lo que tú sabes, las otras personas lo que saben, y se inicia una buena conversación para entrelazar y sacar soluciones a partir de lo que todos aportan, lo que sale de ahí no es propiedad del jefe. Lo que sale de ahí es propiedad de todos. Lo que sale de ahí, cada una de las personas del equipo lo va a defender a muerte. Lo va a sentir como propio. Y si hay algún problema, que siempre los hay en los planes, en lugar de decir, ves, ya te decía yo, que las ideas del jefe es que no acierta. Y si hay algún problema, jefe, ¿qué hago? Claro, porque la solución lo dio el jefe. En cambio, como la solución la hicieron entre todos, pues si hay algún problema dirán, va, esto no es nada, ya lo arreglamos rápido. Y si puede disimularlo, lo disimulará, porque la idea también ha salido de él. Y por otro lado, sabe de dónde ha salido toda la solución. Por tanto, sabe cómo solucionar aquellos pequeños problemas que pueden suceder en el plan. ¿Se entiende la diferencia que hay? Esa reunión la hizo de otra manera y todo lo que salió de ahí fue... y como salió de la reunión, me llamó y me dijo, he visto al equipo como no lo había visto nunca. Lógicamente, porque nunca le había obligado a pensar, nunca le había pedido la opinión de esa manera. Una cosa es pedir la opinión de una forma puntual y otra cosa es darle la responsabilidad de construir el plan. Y me dijo, me he llevado una sorpresa con ellos. Así que esta persona, de esa sensación de que no estoy contento con cómo me está yendo con el equipo, no me estoy contento del equipo, no estoy contento de cómo les estoy dirigiendo, eso que había dentro de él, que le decía, quiero cambiar, quiero hacer las cosas de otra manera, le llevó a esta nueva solución. Porque
en el momento en el cual quitamos todo el ruido, en el momento en el cual quitamos esos modelos que estamos siguiendo, en el momento en el que nos olvidamos de las expectativas que tienen sobre nosotros, de las expectativas que tenemos sobre los demás, porque al final, dentro de nuestro día a día, sea como líderes, sea como padres, sea como amigos, sea como pareja, muchas veces hacemos las cosas porque debemos hacerlas, porque se espera de nosotros que hagamos cosas determinadas. Eso también son modelos sociales. Eso también es estar dentro del acuerdo social. Cuando quitamos eso de en medio y nos preguntamos a nosotros mismos qué otra solución puedo encontrar, algo dentro de nosotros aparece. Cuando llega ese momento en el que tienes una gran dificultad, se quitó de en medio un montón de ruido y me di cuenta, estaba como esta vela que veis ahí, me di cuenta perfectamente de cuáles eran mis valores, qué cosas eran las importantes para mí. Y este renacimiento tiene mucho que ver con que te des cuenta de cuáles son los valores importantes para ti, qué es lo que de verdad te importa. A veces lo digo de una forma un poco tétrica, ¿no? Que dices, cuando ya llega un momento de la vida que te empiezas a plantear, ostras, ya ha pasado la mitad de la vida, interesante, pero ya solo me queda la otra mitad. Uy, tendré que hacer más cosas que quiero hacer antes de morirme, ¿no? Cuando tenemos ese momento esos momentos en los cuales parece que se aparta todo el ruido y que nos quedamos solos como con esta vela, ¿no? Como con esta pequeña luz que es lo realmente esencial de nosotros. Eso nos puede marcar como una brújula la orientación para todo lo que queremos hacer. Y nos podemos olvidar de esas expectativas que a veces nos están marcando que hagamos la vida de una manera y que cuando nos damos cuenta hemos pasado a lo mejor años sin hacer algo que deseábamos hacer por cumplir con esas expectativas. Y la cuestión va de etapas. Os voy a contar cómo etapas para que entendamos todavía más profundamente a qué nos referimos con esto de la autocreación. Bien, en primer lugar, hay una etapa, la etapa 2, que la etapa 1 es la infantil, esa no la vamos a tocar. La etapa 2 es la etapa en la que buscamos valernos por nosotros mismos, en la que descubrimos que mamá y papá no son ni Superman ni Superwoman y que vemos que, ostras, lo que yo pensaba que era absoluta seguridad se convierte en un mundo impredecible, inhóspito en muchos casos, apasionante también, pero tengo que espabilar, tengo que valer, voy a tener que buscarme la vida por mí mismo. Por tanto, hay que entender a los adolescentes que en este momento se vuelvan locos. Además, claro, las hormonas están adecuadamente organizadas para que en ese momento te den una fuerza increíble, una energía increíble, pero también una gran incertidumbre. Así que juntamos incertidumbre con energía y nos sale una capacidad de luchar y un deseo de luchar importante. Y cuando además vemos que mamá y papá no me van a poder proteger durante toda mi vida, pues a lo mejor empezamos a decir, y encima me han dicho que los Reyes Magos no existen, pues claro, es que a lo mejor me empiezo a alejar de mamá y papá y a no hacerles tanto caso, menos en algunos casos. En algunos casos hay que seguir escuchando y atendiendo siempre, ¿eh? Pero, claro, es lógico que en este momento escuches mucho más a otras personas que a tus padres, que te están diciendo lo mismo que te han dicho siempre. Esa información ya la tienes. Por tanto, en la adolescencia es importante el entender qué es lo que le está sucediendo. Está viendo por delante que tiene como una especie de marrón importante en esa jungla que de repente, antes era el paraíso, todo protección, y ahora de repente es una jungla, tiene una incertidumbre importante, ¿no? Y además, sin todavía la capacidad de pensar que tenemos ahora. Tú cuando hablas con una persona de 15 años, o de 20 incluso, te das cuenta, y de una forma un poquito más profunda, te das cuenta de que ven las cosas como blanco o negro, ¿no? Y más en una etapa en la que eso, las hormonas te tienen con un estado de energía muy grande y encima con una gran incertidumbre. Entonces estás como que o estás conmigo o estás contra mí. No me líes, dime qué es lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer esto, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y no me saca nadie de ahí. O sea, son tozudos. Los adolescentes son por naturaleza, en ese momento de la vida, todos hemos sido y todos serán, por naturaleza, tozudos. No tenemos la capacidad, la complejidad mental todavía para poder pensar muy bien. Entonces, claro, me estás diciendo algo que no entiendo. A mí dime qué es lo que tengo que hacer o déjame ir a donde yo quiero ir o en ese momento no atienden tanto, no son capaces de razonar de la misma manera.
Al final, ¿qué es lo que se busca en ese momento? La autoafirmación. Y esto es muy importante. Cualquier cosa que sirva para la autoafirmación de un adolescente, de un joven. Yo estoy hablando de adolescentes, pero esto puede ser hasta los 20, 25. El cambio a la siguiente etapa a cada uno le cuadra cuando le cuadra, ¿no? De adolescente para arriba y primera juventud. Se busca la autoafirmación. Y entonces quieres ser o el más estudioso, o el más deportista, o el más macarra, o el más algo. O estar con los más macarras, o con los más estudiosos, con los más deportistas, con los más elegantes. Bueno, los más elegantes, los más macarras les llaman los más pijos. Entonces se crean ahí esos grupos, ¿no? Pero buscas el autoafirmarte, porque eso está pendiente todavía. Todavía está pendiente el que tú te sientas una identidad separada. Estás en ese proceso en el que te han echado, digamos, de esa seguridad que tenías antes y estás en el momento en el que se está creando tu identidad. Todo lo que te sirve para autoafirmarte lo vas a agradecer. Para buscar la seguridad también en esos grupos. ¿Qué es lo que pasa después? Pues que llega un momento en el que te das cuenta de que, oye, esto de la rebeldía sin causa, esto es muy cansino, ¿eh? Esto hace falta mucha energía. Entonces te empieza a bajar un poquito la energía y dices, pero bueno, a ver, me puedo buscar un trabajo que esté bien, me corto el pelo, tal, los chicos, ¿no? Melenudos. Trabajar en un sitio que trabaje 8 horas o que tenga un buen sueldo, tal, porque esto de ser un heavy, pues ya toda la vida no me da, no soy capaz. Entonces te buscas pues algún rinconcito, algún sitio dentro de la sociedad. Tratas de ser alguien más dentro de la sociedad y no necesitar toda esa energía que se necesita para mantener la rebeldía juvenil. Y claudicamos. Entonces empezamos a, pues hay que tener una pareja ya, pues incluso tener hijos, pues incluso tener una casa y una hipoteca, tener un trabajo estable, y hasta que llega un día y tu madre te dice, oye, hijo, por fin te veo como te quería ver. Y dices tú, no sé si será bueno eso. Pero desde luego se acabó la rebeldía juvenil, ¿no? Y empezamos con nuestro trabajo, con ese espacio que hemos encontrado, con esa sensación también de comodidad dentro de la sociedad, ¿no? De decir, bueno, me siento más protegido, me siento bien, ya no estoy con esas algarabías juveniles. Y hay un aspecto muy importante que es, para poder mantenerme en mi sitio, para poder mantenerme dentro de este acuerdo social, dentro de estas normas sociales, tengo que hacer las cosas que la sociedad espera de mí. Y también sé que los demás van a hacer las cosas que la sociedad espera de ellos. Por tanto, se crea el juego de las expectativas. Y no es nada malo, ¿no? Porque a veces hablamos de las expectativas en tono negativo y es porque después no las vamos a querer. Pero es muy interesante el pasar una temporada larga dentro de ese acuerdo social, aprendiendo a comportarte de acuerdo a lo que los demás ven en ti. Los demás esperan de ti. Y ver que los demás también actúan según lo que tú esperas de ellos. Está viendo durante una temporada porque desarrollas la empatía. La empatía en los jóvenes y en los niños existe apenas. O sea, en los niños, yo he aprendido, los míos tienen 10 años, y he aprendido que empatía tienen cuando la tienen, ¿no? Es una cosa que van desarrollando poco a poco. De hecho, les tienes que decir, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y se quedan pensando, claro. O sea, eso no lo tenían en su ADN, eso se lo tienes que ir inculcando, para que esa empatía la puedan empezar a trabajar desde pequeños. Pero realmente la empatía, donde eres capaz de asumirla, es cuando estás dentro de esa sociedad, dentro de esa comunidad, te sientes que contribuyes a la comunidad, que quieres contribuir, que quieres entender a los demás de otra manera. Es cuando se crea ese juego de expectativas. Entonces se crea ese juego de la empatía. Aprendes a pensar. Y esto tiene todo que ver también con las expectativas. Si yo tengo que pensar lo que va a pensar el otro, porque yo cuando haga esto, entonces el otro va a hacer lo otro, pero le va a parecer bien o le va a parecer mal, porque todo ese juego que sabemos que luego hay que tratar de deshacerse de él, ¿no? Pero en el acuerdo social, en la norma social, cuando hablamos de expectativas, de que tú eres capaz de reconocer qué es lo que esperan de ti y de que los demás también sabes lo que ellos van a hacer, ¿no? Puedes tener una idea de lo que ellos van a hacer. Todo eso aprenda que madures a nivel mental. Y esto es lo que vamos a querer soltar cuando llegue la etapa 4. Pero es importante saber que ha sido importante la empatía.
Y ha sido importante aprender a pensar que lo has conseguido gracias a estar, digamos, utilizando modelos de otros, utilizando ese acuerdo social, utilizando esa norma social y relacionándote de una forma en comunidad con las personas con las que estás en sociedad. Esa autocreación, esa autoría de ti mismo, viene cuando llega un momento en el cual no viene la rebeldía juvenil de quiero hacer lo que me dé la gana. No. Llega un momento en el que lo que quieres es seguir esos valores que decíamos antes. Lo que deseas es tener claro, por ejemplo, en esta segunda etapa, en esta segunda parte de la vida, en la que pues, he dejado el banco, por ejemplo, o en la que quiero hacer las cosas de forma distinta. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué quiero? No es qué tengo que hacer. ¿Qué es lo que esperan de mí? No, voy a dejar eso fuera. Quiero iniciar una nueva etapa. Y no es tampoco la rebeldía juvenil de enfrentarme contra todo, no. Es el momento en el que yo me pregunto, realmente, si pienso en ser feliz, ¿qué cosas me vienen? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué cosas son las que de verdad son importantes para mí? Esa madurez la tienes llegado un momento en tu vida. Ese quiero viene directamente desde conocer tus valores. Y esto es una de las cosas importantes que se hacen en coaching. Por eso decimos que el coaching se adapta muy bien a ese momento en la vida en el que quieres dejar de hacer lo que esperan de ti para empezar a hacer lo que tú quieres de tu vida, hacer de tu vida. El coaching te ayuda a encontrar tus valores. Y te ayuda a pasar entonces de seguir una norma social, lo que se tiene que hacer, a poder crear tu propia vida, tu propia forma de hacer las cosas. Llegas a esa autocreación. Y si pensáis en algún momento en el que hayáis encontrado una insatisfacción en hacer lo que te dicen que tienes que hacer, sí, soy capaz de hacerlo, puedo hacer lo que me dicen que tengo que hacer, pero voy a estar así toda la vida. Si encontráis algún momento en el que os hayáis dicho eso, es posible que a continuación surja la pregunta, entonces, ¿qué es lo que realmente quiero? Y pueda surgir esa autocreación. Yo recuerdo que esta persona de la que os hablaba, bueno, se llama Juan, es un nombre habitual, o sea que se puede decir. Recuerdo que se llevó una sorpresa enorme al acabar la reunión con sus compañeros y que eso fue una puerta importante para todo lo que sucedió después, en todo el resto del proceso de coaching que hicimos. Fue descubriendo poco a poco la valía de cada una de las personas con las que trabajaba. Y a través de esa conversación, de darse cuenta, de permitir que la otra persona mostrara toda su valía, darse cuenta de la valía de los demás y permitir que la desplegaran al 100%, esa persona fue encontrando su propia valía también. Y fue encontrando también, fue dándose cuenta de que era más importante la relación que estaba manteniendo con ellos. El permitir que ellos dieran lo máximo de sí era todavía más importante que los objetivos. Y que además, curiosamente, los objetivos se conseguían mejor cuando le daba prioridad a que las personas desplegaran todo lo que eran capaces de hacer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, un cambio de estrategia de que en lugar de poner los objetivos delante y tratar de azuzar a todo el mundo para que llegaran, puso la atención en las personas, diciendo lógicamente los objetivos cuáles son, eso es necesario informarlo, pero puso las personas para que ellas pudieran desear igual que él los objetivos y pudieran desplegar su capacidad igual que él. ¿Bien? Y eso fue su autocreación. Le dio una enorme satisfacción. ¿A qué hora empieza lo siguiente, por cierto? 8:45. Muy bien. Os voy a dar... entonces el coaching en definitiva nos ayuda a saber qué es lo que de verdad te importa y cuál es el camino para conseguirlo. Y por eso decimos que más del 80% de las personas que acuden al coaching acuden precisamente porque se encuentran en ese momento de la vida en el cual quieren buscar la forma de hacer las cosas por sí mismas. Claro, cuando quieres buscar la forma de hacer las cosas por ti misma, lo que sucede es que
no tienes ningún libro al que ir. Tienes que mirar dentro. Tienes que desarrollar, desplegar tu capacidad de pensar. Y eso es lo que se consigue exactamente con el coaching. Por eso que aquellos que sois coaches os daréis cuenta de que esta teoría encaja bastante bien con lo que os encontráis. Los que no sois coaches, pues así lo sabéis también. Que son esas personas que quieren dejar de seguir las expectativas que tienen de los demás sobre ellos, hacer lo que esperan de ellos, pero que tampoco quieren romper la cristalería china, sino que lo que quieren es crear una vida también ecológica con los demás, en armonía, diferente, pero en armonía, no la rebeldía sin causa juvenil. Y de lo que vamos a hablar, lo que os voy a explicar es para que aquellos que seáis líderes o que os interese el liderazgo, para que sepáis cuál es la forma de activar esa autocreación dentro del equipo. Y le llamamos los 3 cerebros del equipo. Lo que se busca es que se activen los 3 cerebros del equipo para crear ese entorno, como hizo esta persona, Juan, para crear ese entorno en el cual yo consiga mi autocreación y mis compañeros consigan su autocreación. Se trata de activar esos 3 cerebros. Es una forma sencilla, lo que es la teoría es sencilla, luego ponerlo en práctica pues requiere de su arte. Y este es el trabajo del líder coach. El líder coach actúa de esta manera con el equipo. Primer cerebro que hay que activar, el instinto. Entonces, cuando, por ejemplo, estás en a veces hacemos estos outdoor training, que ponemos a la gente dentro de una balsa y, claro, en el momento, como el río tiene una corriente fuerte, te lleva para un lado, te lleva para otro, todo el mundo a lo que se dedica es saber la forma de poner los remos, de ponerse ella, de remar, de ayudarse en el otro, para conseguir el objetivo común de que la balsa se enfoque bien y no se hunda, y avancemos hacia adelante. ¿Bien? Esto es exactamente encender el cerebro instintivo, que es el de la supervivencia. Es decir, en una oficina, por ejemplo, en un equipo en el que tú empieces a trabajar como líder, pues lo primero que tienes que buscar es que todos nos sintamos motivados, impulsados por un objetivo común, por algo que sea importante para todos. Y normalmente cuando el equipo empieza a trabajar, tiene esa sensación de decir, si os acordáis, cuando empezasteis a trabajar en un equipo, tienes esa sensación de quiero encajar dentro del equipo, quiero que el equipo vaya bien. En ese primer momento debemos encender ese cerebro instintivo. ¿Cómo se hace? Pues siempre hay algo que el equipo debe conseguir, hay que mostrarlo. No es cuestión de decirles, tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz lo de más allá, sino, como os conté antes que hizo Juan, decir, el objetivo es este. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer juntos? Mostrar la amenaza o el objetivo, ¿no? Y la amenaza externa puede ser que si no conseguimos el objetivo, bueno, pues el equipo no va a estar cumpliendo con lo que se espera de él. Después, al principio es necesario que la comunicación sea muy clara y las instrucciones sean muy sencillas. ¿Por qué? Porque el equipo todavía no tiene ese código común. No están acostumbrados a relacionarse. No se conocen. No tenemos una forma de comunicarnos, un pasado que nos permita saber cómo comunicarnos de forma eficaz. Por tanto, un error que se comete al principio, cuando empieza un equipo, es tratar de hacer planes muy complicados o comunicaciones muy complicadas. Hay que comunicar exclusivamente objetivos claros, instrucciones sencillas. Ese objetivo tiene que ser atractivo para todos, hay que tratar de que el objetivo sea atractivo para todos. Y después tratar de buscar pequeñas victorias, es decir, pequeños pasos, pequeñas cosas que el equipo haga, que le den seguridad, que le den confianza al equipo. El equipo necesita al principio tener cosas que le reafirmen, que le hagan sentir seguro. Al final se trata de que el equipo se vea como equipo en ese primer momento, cuando encendemos el instinto del equipo. A veces se pregunta, bueno, ¿y si tienes a un Messi dentro del equipo? ¿Por qué no? Imagínate, va a empezar la liga. Tienes a un Messi, pues en lugar de hacer nada entre todos y ver cuál es lo que pueden aportar todos, pues oye, el balón se lo damos a Messi y que meta él los goles, ¿no? Que será lo más práctico. A veces sí,
A veces es bueno confiarse a una sola persona del equipo. Puede ser bueno, puede dar resultados al principio, pero no estás creando equipo. Si tú lo que quieres es crear equipo, no puedes hacer que en el equipo todos no se sientan todos extremadamente importantes. Pueden decir, Messi es más importante, si se va Messi no notaremos más, de acuerdo. Pero todos tienen que verse como importantes en ese primer momento. Por eso es compartir el objetivo con todos, que si hay una amenaza externa, compartirla con todos, ayudar con una comunicación clara a que todos podamos participar y lograr pequeñas victorias, de las que todos podamos disfrutar y sentirnos partícipes. Por tanto, estaremos creando esa identidad. Empezamos a crear esa fiera que hay dentro del equipo. Es después cuando empieza el cerebro social, un poco más complejo. El cerebro social ya es más complejo. Empezamos a crear normas, empezamos a crear identidad, empezamos a ver cómo trabajar juntos. Pero es interesante que primero hayamos acudido a ese instinto del equipo. Tratar de que sea algo como un animal muy sencillo, tratar como un animal muy sencillo al equipo. Cuando ya el equipo ha rodado un poco juntos, ahí es donde podemos buscar planes más complejos. Quiero decir, es importante que los planes complejos no vengan al principio, sino que vayamos haciendo normas poco a poco, creando normas, sobre todo tal como van viniendo las dificultades. ¿Van viniendo las dificultades? Fantástico. Vamos creando normas, vamos viendo cómo trabajar juntos, ¿no? En la anterior foto lo que quería enseñar es, ya ha pasado el momento del naufragio, ha pasado los momentos difíciles, ya nos hemos conocido, hemos afrontado situaciones difíciles. Ahora, ¿cómo podemos trabajar juntos? Y en esta etapa hay que tener cuidado de que el equipo no se duerma. En esta etapa hay que lograr que el equipo se active, que el equipo tenga note que tenga el poder de participar, tenga el poder de aportar, que el equipo sienta que las soluciones son del equipo, son de todas las personas del equipo. Porque si se duermen, si las todas, algo dentro de ellos está dormido. Y es importante que trabajemos igualmente la cultura y los valores, no solamente las normas, sino quiénes somos, cuál es nuestro estilo. Estas preguntas son muy potentes cuando las hace el líder. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos gusta hacer las cosas? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Cómo nos gusta trabajar? Así que unimos en este segundo cerebro, que es el cerebro social, la norma y la identidad. Nuevas normas para que el equipo tenga nuevas soluciones y la identidad común. ¿Cómo podemos fomentar el cerebro social? Debemos confiar plenamente en el equipo, permitirles encontrar la solución, resolver conflictos si se dan, facilitar reuniones de mejores prácticas. Evidentemente, todos hacen cosas mal y todos hacen cosas bien. Si en lugar, o además de avisar cuando una persona está haciendo las cosas mal, ayudas a que cada uno ponga en común un acervo, como una biblioteca de mejores prácticas que todos van a utilizar y que además habrá salido de dentro del equipo. Y es fundamental en este cerebro social, que estamos creando ya la identidad, dar importancia a los vínculos informales. Si van a tomar un café juntos, fantástico, en lugar de ir cada uno a tomar el café por su lado. Tercer cerebro, y cuando ya hemos logrado que haya esa norma, que haya esa identidad común, ahí es donde puede surgir la intuición colectiva. Ahí es donde se manifiesta la plenitud del individuo y del equipo. Porque cuando ya está el equipo engarzado, cuando las capacidades de todos están, cuando todos conocen las capacidades de todos, cuando todos conocen la capacidad del equipo, pues cada uno puede aportar su talento de una forma que se coordina perfectamente dentro del equipo. Antes no lo pueden hacer. Quieren que el equipo funcione mejor. Entonces se preguntan, ¿cómo hago que mi talento haga que el equipo funcione mejor? Ahí lograremos desplegar nuestro talento y que sea al mismo tiempo bueno para el equipo. Pero es importante que primero debemos permitir que surja el cerebro social. Si le damos prioridad al talento individual, jamás se creará equipo. Porque se creará dependencia de esa persona que lo hace muy bien.
Se crearán hábitos individualistas e incluso hábitos competitivos entre ellos. En el momento en el que el talento individual se despliega y con fuerza, peor. Porque va a parecerte que si tengo que hacer las cosas como necesita el equipo, no puedo desplegar mi talento individual. Y eso es lo que hace que el equipo fracase como equipo y las personas se sientan insatisfechas. Por tanto, primero crear equipo, después desplegar el talento individual tal como es bueno para el equipo. ¿Sí? Muy bien. Esto es algo parecido a la secuoya. ¿Conocéis la secuoya? Es un árbol californiano que es el árbol que más alto puede llegar a ser en el mundo. Es un árbol que puede llegar a 100 metros de altura. Enorme, como veis ahí. Imaginaos cómo pueden llegar a ser sus raíces. ¿Cuánto imagináis que pueden medir sus raíces? ¿Cuánto imagináis? Igual, ¿no? Claro. Es lo que nos imaginaríamos, pero en realidad solo mide unos metros. Puede llegar a medir 1 metro sus raíces. Su estrategia es diferente. La estrategia de la secuoya es que sus raíces están unidas con las raíces de las otras secuoyas. No hay ninguna secuoya que crezca sola. Las secuoyas necesitan crear un bosque, necesitan crecer en grupo para poder sujetarse unas con las otras a través de sus raíces. Pueden llegar a vivir 2000 años. O sea, hay secuoyas hoy que vivían con Jesucristo, que nacieron cuando estaba Jesucristo. Así que nos dan una lección también. Cada secuoya es tiene una identidad completamente diferenciada, pero está absolutamente unido por la raíz. Y si necesita savia, va a proveérsela los demás árboles. Se ha hecho el experimento de poner savia roja, un líquido rojo dentro de la savia de uno de los árboles y después apareció en todo el bosque. La estrategia de un árbol tan poderoso, tan longevo, tan alto como la secuoya es la de estar plenamente integrado en su comunidad. Igual que el talento individual, la persona que busca su autocreación, también va a lograrlo de una forma exponencial si es capaz de hacerlo dentro de ese entorno y no alejándose de él, en plena coherencia con su comunidad. Muy bien, pues esto es lo que os quería explicar. Así que muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente parte, pero primero vamos a ver si hay alguna pregunta por parte de... Aquí, a ver, decía que hay problemas de sonido. Bueno, espero que me hayan logrado seguir. Sí, todavía 16 personas, supongo que se ha escuchado. Bueno, pues si me queréis poner, voy a preguntar si me quieren poner alguna pregunta antes de despedirnos y también pensar si queréis hacer alguna pregunta con respecto a esto. Muy bien, si queréis hacer alguna pregunta, con mucho gusto la podremos responder. Lo podéis poner en el chat. Espero que nos hayáis podido seguir bien. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues como veo que no hay ninguna pregunta, pues nos vamos a despedir ya de la conferencia por internet y ha sido un placer el teneros. A ver. Sí, sí. ¿Qué es el empoderamiento? Me preguntan aquí. Muy bien. El empoderamiento, me preguntan. Bien, y tenéis alguna otra pregunta, ¿no? Así, ¿cuál es la otra? Bien, bueno, entonces vamos primero con el empoderamiento y luego vamos con el saboteador. ¿Qué puede suceder? Me preguntan para nuestros oyentes qué puede suceder si hay alguien dentro del equipo que sea saboteador, ¿no?
Vamos primero con la pregunta sobre el empoderamiento. Creo que es también una pregunta interesante y que, digamos que empoderamiento es, para decirlo así, todo lo contrario que imaginar que las personas son autómatas que siguen tus instrucciones. Es decir, si os fijáis, el modelo que tenemos es muy jerárquico. Muy jerárquico. Entonces, digamos, no tiene por qué ser malo que sea jerárquico, porque al mismo tiempo que jerárquico es paternalista. Es como decir, yo entiendo que el líder sabe más, de hecho, nosotros cuando tenemos un líder suponemos que sabe más que nosotros. No tiene por qué. ¿Por qué va a saber más que nosotros? A lo mejor sabemos nosotros más. Pero parece como si fuera una falta de respeto pensar que yo puedo saber más que el líder. Y si alguien dice que sabe más que el líder, ya estamos diciendo que es saboteador, ¿no? De hecho. Entonces, tenemos esa idea de que el líder sabe mucho y tiene que explicar a los demás lo que tienen que hacer y los demás tienen que esperar instrucciones y seguirlas. Es el modelo que hemos heredado pues, de las plantas de producción, de los ejércitos, de la mano de obra agrícola. Es decir, todo lo que había hasta hace siglo y medio, en general, era seguir instrucciones. Y eso es lo que hemos ido heredando. Entonces, el empoderamiento consiste en imaginar que el líder es una persona muy importante para el equipo, porque tiene una función muy importante, como es, sobre todo, establecer los objetivos. Sí, perdón, era por si acaso no se escuchaba. Es establecer los objetivos, marcar las pautas de actuación, tratar de ayudar a que las personas tengan una buena coordinación, una buena cooperación, pero nada más. No tiene por qué saber más que los demás en ninguna otra cosa. Es más, es ideal que en un equipo haya una persona que sea la que tiene mayor expertise en algo, la que tiene mayor decisión, otra persona que es la más prudente, otra persona que es la que mejor consigue que la gente se lleve bien. Es decir, todo eso que queremos que haga el líder, hay que tratar de que se pueda repartir. Se llama liderazgo compartido. Se trata de permitir que todas las personas desplieguen todas sus capacidades para no imaginar que es el líder el que las tiene que desplegar. Por tanto, este modelo de los 3 cerebros, que por cierto os puedo enviar un artículo para que lo podáis estudiar en más profundidad, con lo que se busca con este modelo de los 3 cerebros es que el líder no tenga ese protagonismo tan grande, sino que la misión principal del líder sea que cada uno aumente su capacidad al máximo y tenga toda la proactividad que desee tener. Eso sí, siempre por el bien del equipo. Por eso hay que crear los 3 cerebros de esta forma ordenada. Bueno, espero que lo del empoderamiento por ahí haya quedado solucionado. ¿Ha quedado claro lo del empoderamiento? Sí. Saboteador. Lo del saboteador es una figura que puede tener... Podemos llamarle saboteador a cosas que son muy distintas. Por ejemplo, podemos llamarle saboteador a la única persona que se atreve a decir lo que está pensando todo el mundo. Eso pasa a veces. Y digamos que una de las principales precauciones que tiene que tener el líder es la de liderar de esa forma carismática, estilo Capitán Trueno, que tenemos heredado, ¿no? O sea, pensamos en el líder como el de la película esta, bueno, cualquier película al final. Los líderes carismáticos son aquellos que cogen, vamos, la bandera, se ponen delante y todo el mundo a seguirles, ¿no? Y si alguien rechista, pues es que es un indisciplinado y está fastidiando al equipo. Debemos evitar ese modelo, desde mi punto de vista, hoy en día. Porque las dificultades de hoy no son las mismas de hace 50 años. Hoy es necesario que todo el mundo aporte. Y para que todo el mundo aporte, es necesario crear el equipo con digamos, de una forma parecida como he explicado. Desde luego que es necesario profundizar más para saber el cómo. Pero tenemos que tratar de no apurar excesivamente, no tratar de imponer nuestro punto de vista de una forma excesiva, porque eso va a hacer que, si somos muy convincentes, nadie nos diga nada. Pero es posible que la gente lo esté siguiendo porque nosotros lo decimos, no por propia convicción. Y cuando sigues algo y no es por propia convicción, va a llegar un momento de insatisfacción. Y ojalá que en ese momento haya algún saboteador que te avise, aunque en el momento te parezca mal.
No sé si me explico. Por ejemplo, lo que dije antes de los sindicatos. Pues me hubiera venido muy bien que hubiera un saboteador y me dijera, oye, pero joder, es que nos estás exigiendo demasiado. Yo no había tenido noticia. Yo era muy convincente. Entonces, era como, parecía que yo tenía la razón. A mí me parecía, y parecía que no me podían llevar la contraria. Es lo que entendí yo, ¿no? Porque en aquel momento no hubo nadie que me avisara dentro del equipo. Entonces, el saboteador a veces hay que entenderlo como esa persona que te avisa de que las cosas no están yendo del todo bien. Y es un buen momento para parar, para sentarte y chequear. Entonces, cuando lo haces de esta manera, esa persona crítica, vamos a llamarle, dice, concho, me ha hecho caso, ¿no? Entonces pueden pasar dos cosas, que te siga vacilando y ya lo tome como un, digamos, como un reto personal el estar contra ti, pero normalmente esa crítica se desactiva si le escuchas bien y le pides a todo el equipo que participe y que diga cómo lo sentís todos. Y vamos a pararnos un momento y a ver cómo sentís todos, esto que está sucediendo. No sé si me explico. Hay muchísimos casos de saboteadores, es muy difícil que ahora te vaya a responder a todos. Si me dijeras un caso, te respondería ese caso, pero este que te estoy diciendo es el más habitual. Sí, coincide. Vale, vale, perfecto. ¿Alguna otra cosa? ¿Sí? ¿Cómo no? Ah, Es decir, yo tengo un equipo de trabajo, tenemos ahora un trabajo puntual, eventual, no lo que hacemos habitualmente. sí. Mira, ven un momentito aquí y lo cuentas. Sí, por favor, porque así te van escuchando. Sí, le he dicho a la persona que va a hacer la pregunta que lo cuente también por el micrófono. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vale, pues le comentaba a Daniel que yo en este momento me encuentro en una situación muy parecida a la que ha descrito anteriormente con Juan, con este directivo. Y es que mi equipo y yo tenemos que hacer un trabajo puntual y este sería el cuarto año que tenemos que hacerlo. No es el mismo equipo en estos 4 años y el precedente es que en el primer año que hicimos esto yo intenté involucrar a todo el equipo y me encontré con una falta de motivación, falta de participación tremenda. Probablemente sea que no supe motivar al equipo, encontrar ese punto de unión para trabajar juntos. ¿Qué pasó? Que al final me tuve que echar el trabajo a la espalda y hacerlo yo. El segundo año ocurrió algo parecido, volví a intentar cambiar un poco la estrategia y a ver qué podíamos mejorar y ocurrió lo mismo. Falta de motivación, falta de implicación y me volví a echar el trabajo a la espalda y lo hice yo. El tercer año lo hice yo directamente, porque dije, ¿para qué vamos a pasar por ese proceso horrible de intentarlo y que no funcione? Y este cuarto año me he llevado un gran aprendizaje porque una de las personas que participó en el equipo del año pasado vino y me dijo, oye Marta, es que el año pasado sentí que no contabas con nosotros, que tú tomabas todas las decisiones y me gustaría este año participar. Y claro, fue un mazazo absoluto. Entonces, yo expliqué que, claro, pedí disculpas por haber actuado así, pero claro, había actuado en base a un precedente que, claro, no tenía por qué cumplirse. ¿Y qué te respondieron? Que de acuerdo, quedó todo más o menos bien. ¿Qué pasa? Ahora nos encontramos ante el reto de este cuarto año. Y me gustaría saber unos tips, algo de cómo motivar, de cómo enganchar de nuevo, viendo que ahora sí que hay gente dispuesta a implicarse, pero quiero hacerlo bien y que realmente llegar a esos 3 cerebros. Pues si no se nos está yendo el tiempo y ahora tenemos que... Bien. Es todo un reto esta pregunta, pero me permite decirte que no sé si lo de los 3 cerebros que he explicado se ha entendido más o menos. Hay una webinar exclusivamente de los 3 cerebros, y también lo digo para las personas que nos están escuchando, que lo explico con muchísimo más detenimiento. En todo caso, aún en esa webinar en la que explico con más detenimiento, para cada uno de los pasos, cada uno de los cerebros, se necesita hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo el primer tip que te daría es que seguramente el objetivo no era suficientemente tan atractivo para ellos como para ti. Después, no entendían, es posible,
que no se vieran como equipo ellos, no se vieran tanto como equipo. Y la forma de activar el que se vean como equipo es precisamente cuidar del primer cerebro, es decir, del instinto, de que le pongas un reto fácil al principio, es decir, algo que puedan conseguir. Un pequeño, a lo mejor el trozo era demasiado grande para que lo pudieran masticar. Si le das unos trocitos pequeños al principio, es como que van cogiendo carrerilla, no se ven, ¿sabes? Cuando no te ves capaz de algo y encima otra cosa, seguramente te ven a ti con mucha más capacidad que ellos. Y dicen, claro, es que Marta, cualquiera le iguala, ¿no? O sea, en cuanto a capacidad de trabajo, en cuanto a capacidad de saber hacerlo. Entonces ellos ven que no son tan necesarios. A veces es cuando ven al líder indefenso o que no es muy capaz de hacer todo, es cuando echan una mano. No sé si os ha pasado alguna vez, pero es algo bastante habitual. Entonces te ven muy capacitada para ello. El objetivo no es tan atractivo para ellos, no se han hecho con el objetivo y no se ven como equipo, no han tenido esos pequeños logros. Que lo ideal es que en este momento inicial pongas mucha atención. Y te voy a recomendar también que leas el artículo de El discurso del cambio. Para que ahí dentro, digamos que no es un discurso, sino que es un relato, es entender cómo es el cambio, el relato del cambio. Y luego, bueno, en cada caso hay que ir con mucho cuidado y con mucha atención de estos principios. Pero los tips que te daría es tratar de que el objetivo, explicarlo como, que lo vean como algo muy atractivo. Segundo, que no te vean a ti capaz de hacerlo sola, sino que ellos son necesarios. Y tercero, quizás hacer más pequeños trozos para poder masticarlos. ¿Te parece bien? Escueto, pero no tenemos mucho tiempo para más. Yo, si quieres, después de los 3 cerebros, pregúntame por correo y yo te diré alguna cosilla más. En universos.es, lo digo también para todos, hay mucha información sobre estas cosas. Es que hay que hacerlo bien. O sea, esto que he explicado es solamente para entender cómo es el líder, cómo es el renacimiento del líder en los 40. Hay toda una certificación de coaching de equipos para llegar hasta el fondo de toda esta cuestión. Pero te puedo guiar, para que tú también te vayas dando cuenta. Otra forma también es mediante coaching, porque si ahora, tal como estamos hablando, te hago 2 o 3 preguntas más, ya te ibas a dar tu cuenta también de cosas que podías hacer distinto, que quizás es lo que más te recomendaría. Porque de esa manera vas a ir descubriendo por ti misma cosas que puedes hacer. Un poquito de teoría, pero luego también sacando de ti misma esas soluciones. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, que habéis estado ahí un montón de tiempo y que espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente webinar o en cualquier otro momento. Os enviaremos información, os enviaremos el artículo de los 3 cerebros y la webinar de los 3 cerebros por si queréis verla en más profundidad y muchas gracias por vuestra atención.